Muy buenos días con todos, señores y señoras estudiantes. Es un gusto retomar nuestra cátedra de doctrina policial. Hemos llegado a la tercera y última clase de este primer contenido de nuestra unidad 2, y esta, señores, es la clase donde la filosofía choca con el asfalto. Es la clase donde tomamos toda esa teoría hermosa que hemos discutido y la traemos al Ecuador. En nuestras dos sesiones anteriores hemos hecho un viaje intelectual profundo. En la primera, demolimos científicamente el modelo tradicional reactivo. Vimos, gracias al experimento de Kansas City, que el pilar de nuestra vieja doctrina, el patrullaje motorizado aleatorio, era ineficaz. Vimos que correr de crisis en crisis nos hacía sentir ocupados, pero no nos hacía efectivos en la prevención. En la clase de ayer construimos la alternativa. Vimos que la nueva policía comunitaria no era tan nueva. Vimos que era un retorno a los principios fundacionales de Sir Robert Peel en 1829. La policía es el público y el público es la policía. Vimos que esa filosofía de coproducción era el alma. Luego Hermann Goldstein nos dio el cerebro, la policía orientada a problemas. Nos enseñó a dejar de perseguir incidentes y empezar a resolver problemas subyacentes. Y finalmente, Robert Trojanovich nos dio el corazón. Nos enseñó que nuestra misión no es solo combatir el delito, sino combatir el miedo al delito y la decadencia del vecindario. Hoy la pregunta es, ¿y qué hizo el Ecuador con todo esto? ¿Cómo se ve esta filosofía en un barrio de Esmeraldas, en una calle de Quito, en un distrito de Guayaquil? Hoy vamos a hacer el análisis crítico de nuestro modelo ecuatoriano. Vamos a hablar de la doctrina en el papel y de la cruda realidad en el despliegue. Empecemos por lo oficial. El Ecuador, como pilar de sus esfuerzos de modernización, adoptó formalmente esta filosofía. Nuestro modelo se llama con nombre y apellido Modelo de Gestión de Policía Comunitaria, a veces referido como el MGDCOC, Modelo de Gestión Desconcentrado con Orientación Comunitaria. Y si ustedes leen el manual de doctrina, la definición es impecable. Nuestra misión oficial es construir una cultura de convivencia pacífica y de seguridad ciudadana, en el barrio, mediante acciones de carácter preventivo, proactivo y educativo. La meta es fomentar la participación solidaria de autoridades y la comunidad. Es la filosofía de Pil y Trojanovich, palabra por palabra. Ahora, ¿cuál fue la estrategia para lograr esto? ¿Cómo se come? ¿Cómo se aterriza esa filosofía? El eje de acción, la decisión estratégica más importante que tomó la Policía Nacional fue la descentralización y desconcentración del servicio. Esto es fundamental. Si la policía quiere ser parte de la comunidad, como dijo Pil, no puede vivir aislada en grandes cuarteles, en esos comandos de distrito amurallados, lejos de la gente. Y esta estrategia se materializó en el símbolo más visible de la reforma policial ecuatoriana, la Unidad de Policía Comunitaria, la UPC. La UPC, señores, no es solo un edificio pequeño, es un concepto filosófico hecho ladrillo. Está diseñada para ser el anclaje territorial. Es la idea de que el policía ya no va al barrio, sino que vive en el barrio. Es el centro de operaciones local, diseñado para superar ese viejo modelo de concentrar todos nuestros recursos lejos del ciudadano. En el papel, es la encarnación perfecta de la doctrina. Pero, ¿cómo ha funcionado esto en la práctica? Han pasado casi 2 décadas desde que este modelo se implementó como política de Estado, y aquí es donde debemos ser autocríticos y escuchar lo que la academia, por ejemplo, instituciones serias como Flaxo Ecuador dicen sobre nosotros. Los análisis académicos de nuestro modelo son matizados. ¿Qué nos dicen? Por un lado, sugieren que el modelo ha sido más exitoso en mejorar la gobernanza territorial de la seguridad y, sobre todo, en mejorar la credibilidad policial, que en lograr una reducción directa y comprobable del delito. Esto tiene sentido. El modelo, como dijimos, es primero una estrategia de construcción de legitimidad. Es más fácil medir un aumento en la confianza que una reducción en el delito, que es multicausal. Pero estos análisis también identifican el desafío crónico, el talón de Aquiles de nuestro modelo, la sostenibilidad de los recursos. Señores, seamos francos. Este modelo desconcentrado, con más de 1.500 UPCs regadas por todo el territorio nacional, es un monstruo que demanda recursos. Es un gran demandante de recursos institucionales. Cada una de esas UPC necesita como mínimo personal, computadoras que funcionen, conectividad a Internet para el CIIPNE, gasolina para la patrulla, llantas para la moto y que los baños funcionen. Este diseño, combinado con un país que vive en crisis económica y con una demanda de seguridad que solo crece,
hace que el modelo viva en un déficit crónico. ¿Qué pasa cuando hay recortes presupuestarios como los que hemos vivido? Lo primero que se afecta es la operatividad de la UPC, y una UPC en un barrio de sociovivienda, en Guayaquil, con un solo policía por turno, sin gasolina para la patrulla y sin internet para registrar una denuncia. ¿Qué es? No es un anclaje territorial, es una caja de cemento inútil, es un símbolo de una promesa rota, que genera aún más frustración en la comunidad. Este problema de recursos es real y mina la efectividad del modelo todos los días. Pero señores, quiero ser enfático en esto. Si el problema fuera solo dinero, la solución sería fácil, más presupuesto. El problema más profundo, el cáncer que se come al modelo desde adentro, no es técnico, es cultural e institucional. Y aquí llegamos a la tensión fundamental, al nudo gordiano de nuestra institución. La propia doctrina lo identifica. La filosofía descentralizada, colaborativa y flexible de la policía comunitaria entra en conflicto directo con la arquitectura institucional tradicional de la Policía Nacional, caracterizada históricamente por su estructura centralizada, vertical y jerárquica. ¿Recuerdan lo que vimos en la Unidad 1? ¿Recuerdan esa decisión de 1885 de organizarnos militarmente? ¿Recuerdan esa cultura del guerrero, del valor, disciplina y lealtad? Esa cultura, nuestra cultura organizacional arraigada, de naturaleza cuasi militar, ejerce un contrapeso restrictivo al cambio. Es un ancla. Es un freno de mano puesto mientras intentamos acelerar. La cultura policial tradicional, en Ecuador y en toda América Latina, se define por el aislamiento, nosotros contra ellos, por el secretismo, por un enfoque en la fuerza y la autoridad, y por una identidad de guerra contra el crimen. Y de repente a esa cultura le intentamos imponer un nuevo modelo que exige que el oficial cambie su identidad. El modelo de policía comunitaria exige que el policía deje de ser un guerrero y se transforme en un facilitador, en un solucionador de problemas. ¿Se dan cuenta de la esquizofrenia organizacional que esto genera? Permítanme pintarles el cuadro de esta esquizofrenia en la vida real. Tomemos a un aspirante, un joven de 19 años. Entra a nuestra escuela de formación de policía. ¿Qué le enseñamos durante meses? Le enseñamos obediencia, jerarquía, orden cerrado, uso de la fuerza, reacción. Le inculcamos la mística del guerrero. Le enseñamos valor, disciplina y lealtad. Lo formamos en esencia con una lógica vertical y reactiva. Luego ese joven se gradúa, se pone su uniforme, y lo asignamos a una UPC en Carapungo, en el norte de Quito, y le entregamos el manual de policía comunitaria. Y ese manual le dice: policía, su trabajo aquí es ser colaborativo, sea flexible, sea proactivo, hable con los vecinos, lidere procesos comunitarios, sea un facilitador. ¿Ustedes ven el cortocircuito? Hemos entrenado a un soldado para que reaccione, y ahora le pedimos que actúe como un trabajador social proactivo. El pobre policía está atrapado en medio de dos doctrinas opuestas, y la tensión se vuelve insostenible cuando medimos su desempeño. El manual de la UPC le dice que su éxito es la confianza del barrio, pero su teniente, su superior, que también fue formado como un guerrero, ¿qué le pide al final del día? ¿Le pide un informe de cuántas reuniones tuvo con líderes barriales? ¿O le pide productividad? Le pide el número de detenidos, el número de armas decomisadas, el número de citaciones. Le pide las métricas del viejo modelo reactivo. Entonces, el policía en la UPC, que no es tonto, aprende rápido. Aprende que la policía comunitaria es el discurso, es lo que se dice a la prensa, pero el verdadero trabajo, el que le da felicitaciones, el que le evita sanciones, es el trabajo reactivo, el patrullaje, la detención, la mano dura. La cultura jerárquica, ese contrapeso restrictivo, siempre gana. Esta tensión, señores, puede existir, puede sobrevivir en tiempos de paz. El modelo cojea, pero avanza. Pero ¿qué pasa cuando la institución entra en crisis? ¿Qué pasa cuando el país entra en la peor crisis de inseguridad de su historia, como la que vivimos ahora? ¿Qué pasa cuando el miedo y la violencia son extremos? En un entorno de crisis, el miedo público y la presión política no piden procesos colaborativos lentos, piden acción visible, piden resultados ahora, piden las métricas del modelo reactivo, y esta crisis, este miedo, actúa como el catalizador que resuelve la tensión. La evidencia más clara de esta regresión, de este fracaso en la transición, es el debate que escuchamos hoy en la Asamblea, en los municipios, en los medios. El debate sobre la construcción de mini cuarteles policiales. Piénsenlo bien. ¿Qué es un mini cuartel?
Es el abandono táctico, filosófico y estratégico del modelo de UPC. Es un retorno explícito al antiguo esquema de gestión: sacar a los policías de los barrios, centralizarlos en cuarteles más grandes, construir muros más altos y desde ahí salir a reaccionar. La crisis de inseguridad actual está actuando como la justificación política para que nuestra cultura jerárquica tradicional se reafirme. Demuestra que, a pesar de 2 décadas de tener la policía comunitaria en la doctrina, en el papel, en los manuales, esa cultura jerárquica, esa que nació en 1885, sigue siendo la fuerza dominante y está lista para reafirmarse en el momento en que el miedo aprieta. El fracaso en la implementación plena de la policía comunitaria en Ecuador no es, por tanto, solo una falla técnica o un problema de presupuesto, es en el fondo una regresión cultural activada por la crisis. Y el desafío para su generación, señores, el verdadero reto para ustedes que se están formando hoy es entender esto. Y es quizás encontrar la forma de demostrar que la policía comunitaria, que ese trabajo de solucionador de problemas y líder comunitario, no es un lujo de tiempos de paz, sino la herramienta estratégica más poderosa que tenemos. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.